Ok, ok. Esperemos que funcione el internet de manera corrida. Entonces, hablábamos pues de una entidad que se conoce como canal lumbar estrecho, que como su nombre lo dice, se trata de la disminución del diámetro del canal lumbar o de su superficie. Esto ya hay medidas establecidas, como pueden ver en esta diapositiva, en donde vemos que el diámetro anteroposterior es de 13 milímetros, mientras que el diámetro transverso es de 16 a 18 milímetros. La superficie, el área del canal debe ser mayor de 100 milímetros y los recesos laterales deben de tener una longitud mayor de 5 milímetros. Cualquier patología que afecte estos diámetros o estas medidas se conoce como canal lumbar estrecho. Y hay 1500 causas de canal lumbar estrecho. Son congénitas, algunas de ellas, y la mayor parte son adquiridas. Dentro de las congénitas se incluyen anomalías de desarrollo de las vértebras, así como anomalía en la estructura, como sucede en las acondroplasias, enfermedad de Morquio, displasias óseas como la displasia fibrosa, entre otras. De las adquiridas, hay una larga lista de patología que puede producirla, pero están señaladas en color amarillo, café, tirarle a rojo, pero negro. Son la enfermedad discal, o sea, la discopatía, o sea, las hernias discales. Luego le siguen los desplazamientos de las vértebras, en particular las lumbares, que son la espondilolisis y espondilolistesis de la que ya hemos hablado. Luego tenemos la enfermedad facetaria, esto es la artrosis facetaria, es decir, que la esclerosis, el desgaste de estas articulaciones interapofisiarias producen proliferación ósea, disminución del espacio articular que termina comprimiendo las raíces. Esta neoformación ósea termina comprimiendo las raíces y produce enfermedad articular. Tenemos lesiones obviamente postraumáticas, postquirúrgicas y otras menos frecuentes como la espondilitis anquilosante y otros tipos de patologías. Ahora bien, respecto a la médula o el saco dural o el contenido, tenemos que recordar que son semejantes la anatomía es semejante a la del cerebro, recordando nuestra vieja mnemotecnia que dice en inglés PAD, P-A-D, que implica la pía madre, que es el tejido que está adherido a la médula, la aracnoides y luego la dura. Es bien importante tener esto en mente en diferentes cortes, en plano axial, en plano sagital. Por ejemplo, aquí tenemos una vértebra, el paciente está acostado de boca abajo y de nueva cuenta vemos las partes de la vértebra que incluye los apófisis espinosas, apófisis transversas, la lámina, acuérdense que esta es la que se rompe, la pars interarticularis que se rompe. Pregunta, ¿estoy grabando? Sí, Sí. si las manifestaciones clínicas del canal lumbar estrecho son las mismas que las de una radiculopatía. Depende de la parte que esté afectada. Si el canal lumbar estrecho afecta la médula, va a ser una sintomatología. Si afecta la raíz, va a ser otra sintomatología. A nivel lumbar ya generalmente no hay médula, hay puras raíces de la cola de caballo y depende de qué raíces esté comprimiendo o esté afectando. Y de ahí que los síntomas pueden ser parecidos y por lo tanto los métodos de imagen es por lo que rifan. Ok, gracias. De nada. Bien, entonces, en esta imagen donde vemos, les decía yo, las láminas, adentro hay grasa, hay un espacio de grasa. Luego nos sigue lo que es la dura madre, que es esta capa externa. Luego tenemos el espacio, la aracnoides y el espacio subaracnoideo. Y luego tenemos la pía y luego tenemos la médula. Claro, esto es a nivel de T12 porque la médula se acaba en L1. Bien, de esta manera, si hacemos un corte sagital, fíjense bien, aquí está la vértebra, aquí están las partes blandas, tenemos la piel, tejido graso,
músculos, aponeurosis y luego los ligamentos interespinosos. Si metemos una aguja, nos vamos a topar inmediatamente con el espacio dural. Entonces, cuando vamos a hacer un bloqueo peridural o epidural, en el que la aguja, la anestesia tiene que quedarse por fuera del espacio dural para poder bañar las raíces y anestesiarlas, es aquí donde nos quedamos. Si profundizamos en nuestra punción lumbar y sentimos que perforamos una como tarjetita, no de crédito, sino una tarjeta de cartón, al perforar la tarjeta se siente uno en cuanto pasa uno la dura y empieza, si quitamos el mandril, va a empezar a salir líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí es cuando tomamos una muestra del líquido lumbar. Ahí no podemos inyectar anestésico. Si inyectamos anestésico aquí, se va a anestesiar la médula y el líquido que va siguiendo el flujo del líquido cefalorraquídeo junto con el anestésico se va a ir hacia arriba y va a llegar al cerebelo y a todo lo que es el puente y va a producir un paro respiratorio. Esta es una de las pesadillas de los anestesiólogos cuando están tratando de hacer un bloqueo epidural o peri, que es lo mismo, peri o epidural, que se les pasa la anestesia, dicen, y es que se metieron al espacio dural y entonces el anestésico bañó y se fue al cerebro y va a hacer un paro respiratorio. Lo que tienen que hacer inmediatamente es intubar al paciente para estar prevenidos para el paro respiratorio, para poder darle ventilación mecánica y o bloquear el anestésico con algún medicamento. Bien. Cuando nosotros hacemos una mielografía, queremos entrar al espacio adentro de la dura. Queremos bañar el líquido cefalorraquídeo con medio de contraste para que se pinte y poder ver el efecto negativo de la médula, porque normalmente no la vemos. Ese procedimiento se conoce como mielografía. Mielografía. La catástrofe de una mielografía es que el medio de contraste quede por fuera del espacio dural y entonces se bañan todos los espacios que son las vainas, pero no me dice qué es lo que está pasando en el espacio intradural. Entonces hay que tener en cuenta esto, es muy importante porque también al momento de localizar tumores tenemos que determinar cuál es la localización de un tumor para saber cuáles son sus posibles diagnósticos y su abordaje quirúrgico. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética excelente, muy bonita, en una secuencia T2, en donde podemos apreciar las vértebras, los discos intervertebrales. Este espacio ya está disminuido, que es el E5S1. Aquí hay una herniación o un abombamiento del disco del E5S1 con que no produce ningún efecto significativo sobre el saco dural. Todo esto es líquido y entonces aquí viene la médula, aquí termina el cono medular y luego ya son puras raíces. Aquí ya tendríamos la dura, una capa muy finita, y luego el espacio epidural con su grasita epidural. Aquí tendríamos los ligamentos interespinosos y por aquí entraría la aguja. Entonces, reafirmando esto, cuando ponemos hacemos una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo, tenemos que atravesar todo este espacio, todos estos ligamentos y entrar al espacio intradural para extraer el líquido. Si queremos hacer una anestesia epidural, nos tenemos que quedar afuerita. Pasamos los ligamentos espinosos y aquí afuerita es donde vamos a aplicar, sacamos el mandril y no debe de salir líquido. Entonces sabemos, al contrario, si ponemos una gotita de líquido en la aguja, se chupa, se expira por el fenómeno de vacío que hay aquí, y entonces sabemos que estamos en el espacio epidural. Ok, entendiendo esto, nos regresamos a nuestra lámina y vamos a revisar cómo podemos diferenciar o determinar los diferentes tipos de lesiones intrarraquídeo. Intrarraquídeo quiere decir dentro del raquis. El raquis es la estructura ósea. Entonces, todas estas lesiones que vamos a revisar son lesiones intrarraquídeas. Ahora bien, de nueva cuenta tenemos nuestra lámina en un corte axial. Ahora el paciente está boca arriba, pero las estructuras son básicamente las mismas. Entonces, lo primero que vamos a analizar es una lesión que está
Esa viene de afuera, se mete a través de un agujero de conjunción y se mete al espacio intrarraquídeo, pero por fuera de la dura. Entonces, es una lesión intrarraquídea extradural. Si inyectáramos medio de contraste en el canal, así hiciéramos una mielografía, esto es lo que veríamos. Veríamos un desplazamiento por compresión externa del saco dural. Entonces, esto sucede con los tumores neurogénicos de las vainas, de las raíces nerviosas, y esto sucede con las hernias discales. Una hernia discal, entonces, es una lesión intrarraquídea, pero es extradural. Por otro ¿No lado, podría ser también un micetoma? cualquier cosa que esté por fuera del espacio dural va a producir este efecto. Cualquier cosa. Ahora, vamos a pensar que disecamos la dura, abrimos la dura y observamos este tipo de lesión. Este es un tumor que cuando le aplicamos el medio de contraste a la médula, al espacio intradural, el espacio de pronto no corre, no se desplaza el líquido adecuadamente y se produce lo que conocemos como un bloqueo. Este bloqueo es por un tumor, es por una lesión intrarraquídea, intradural, pero extramedular. Entonces aquí vemos cómo la médula, que es esta zona oscura, que es esto, se encuentra desplazada y comprimida por este tumor. Entonces, esta lesión es una lesión intrarraquídea, intradural, pero es extramedular. En el siguiente caso, lo que tenemos ya es un tumor de la médula, es un tumor de las células nerviosas, un astrocitoma, un ependimoma, es un tumor dentro de la médula. Y entonces, cuando ponemos el medio de contraste, vamos a ver cómo el líquido corre bien, también hay un bloqueo, pero hay un ensanchamiento de la médula producido por este tipo de tumor. Entonces, a esta lesión la conocemos como un tumor intradural e intramedular. ¿De acuerdo? Bien. Viéndolo de otra manera, con un esquema un poco diferente, pero para reforzar lo que acabamos de ver, este es el espacio intrarraquídeo normal. Si hacemos una mielografía e inyectamos medio de contraste, pues vamos a ver que el medio de contraste baña todo lo que es el espacio que está alrededor de la médula, como aquí, en esta mielotac, mielotomografía. En esta situación, a lo mejor se está fallando otra vez. Bueno, en esta situación tenemos la médula, que es esta parte, y el saco dural. Si hiciéramos una mielografía y tomamos una radiografía, vamos a ver el medio de contraste corriendo por el espacio intrarraquídeo e intradural y podemos ver la médula en condiciones normales. Doctor, Por ejemplo, ¿qué dijo? Se cortó. ¿Qué dijo? ¿qué fue lo último que oyeron? Empezó a explicar el diagrama y se cortó como por 20 segundos. Okay. En el diagrama lo que podemos ver es una anatomía normal intrarraquídea y en este esquema, en sentido longitudinal o sagital, si yo inyecto medio de contraste, voy a ver el medio de contraste y el defecto de llenado que produce la médula. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos una mielotomografía, esto es una mielografía, en donde se inyectó líquido en medio de contraste en el espacio intradural y vemos cómo el medio de contraste baña todo el canal medular, el canal raquídeo. Aquí vemos la médula normal y tenemos el medio de contraste en situación normal. Por otro lado, tenemos aquí un ejemplo de una lesión que es extradural. Aquí no hay medio de contraste en el canal. Este es el saco dural. Esta es una hernia de disco comprimiendo en forma posterolateral derecha el saco dural. Aquí tenemos una mielografía. Inyectamos el medio de contraste. Este ejemplo es este de aquí abajo. En este ejemplo
inyectamos el medio de contraste y la lesión, que puede ser una hernia de disco o un tumor que viene de afuera, va a producir únicamente compresión sobre el saco dural. En esta otra lesión tenemos un ejemplo como esta imagen. Podemos ver el medio de contraste bañando el espacio intradural y la médula desplazada. Es este caso. Aquí tenemos el tumor intradural, pero extramedular, comprimiendo a la médula. Y por otro lado, tenemos aquí una lesión. Bueno, así veríamos en la mielotomografía el tumor y el desplazamiento. Y en este otro caso tenemos aquí una lesión que está dentro de la médula, que la ensancha y produce bloqueo del medio de contraste que no puede pasar hacia arriba. Bien, ahora viendo en algunos ejemplos, que fue lo que les junté yo ahorita, no están debidamente ordenados, pero podemos ver aquí en esta resonancia magnética de columna cervical cómo tenemos una lesión. Fíjense cómo le está despegando aquí la dura. Aquí viene la rayita de la dura y la despega. Es una lesión intrarraquídea, pero es extradural. Aquí en esta reso de columna lumbar vemos cómo termina la médula y tenemos las raíces de una lesión que es intradural extramedular. En esta resonancia de columna dorsal vemos toda la médula y una lesión que es intramedular, que se ve así en el corte axial. Aquí tenemos el líquido que baña el espacio y tenemos en la médula y tenemos una lesión intramedular, un tumor intramedular. ¿De acuerdo? Esta es la parte medular de la plática. O sea, esta es la parte más importante de la plática, que entiendan esto. Ya quedó debidamente grabado, lo subo al rato con el video. Y bueno, vamos a continuar entonces con otras causas de canal lumbar estrecho. Una de ellas es la espondiloartrosis. Recuerden que artrosis es sinónimo de viejosis. Artrosis es sinónimo de enfermedad degenerativa, o sea, enfermedad de la vejetud. Y entonces, cuando las articulaciones se desgastan, ¿qué pasa? Se produce erosión del cartílago de las superficies articulares y el líquido sinovial de aquellas articulaciones que tienen cápsula sinovial con líquido se agota, se desgasta o se rompen las bolsas o bursas. Y entonces este roce de hueso con hueso produce varios efectos. Uno de ellos, disminución del espacio articular. Y esto vale no solo para columnas, sino para cualquier estructura ósea. Disminución del espacio articular. Comparen este espacio con este está disminuido. Y este está totalmente disminuido. Entonces, cuando un disco se va envejeciendo, pierde su capacidad para rehidratarse. Y entonces el disco va perdiendo volumen porque se deshidrata y al rato empiezan a chocar las plataformas vertebrales. Y entonces se empieza a producir esclerosis, o sea, una reacción del hueso. Se empiezan a poner blancas. Y entonces, cuando el disco empieza a degenerar, se puede romper el anillo que detiene el núcleo pulposo y entonces los discos empiezan a salirse. Al salirse estos discos empiezan a producirse reacción del hueso que produce estos osteofitos que se conocen también como picos del oro por su característica obvia. Y entonces los osteofitos que van de la orilla a la orilla de la vértebra son estas manifestaciones de cambios degenerativos de columna lumbar o cervical o la que sea. Entonces, primer signo, disminución del espacio intersomático, o sea, entre los dos cuerpos vertebrales. Esclerosis de las superficies articulares, formación de osteofitos por las hernias discales, como aquí. Este osteofito está mucho más denso y más importante. Cuando crecen hacia adelante, los osteofitos no tienen mayor problema, como estos, por ejemplo. El problema es cuando un osteofito crece hacia atrás o cuando los osteofitos crecen en sentido transverso obstruyendo las raíces
produciendo compresiones radiculares. Hay que diferenciar osteofito, que va de la orilla a la orilla, a sindesmofitos, que son lesiones que van, calcificación de los ligamentos intervertebrales, que son lesiones que van de la mitad de una vértebra a la mitad de una vértebra. Hay que diferenciarlos porque los sindesmofitos no es por enfermedad degenerativa, sino que es por una entesopatía, o sea, una enfermedad de los ligamentos. Las entesopatías son enfermedades ligamentarias, como podría ser una espondilitis anquilosante o una enfermedad de Dish, que es una enfermedad hipertrófica, etc. Entonces, ojo, diferenciar osteofitos de sindesmofitos. Tal vez esta imagen que pueden ver aquí, la calcificación no es de la orilla a la orilla, viene de la mitad de una vértebra a la mitad de la vértebra. Y aquí también es una calcificación que viene de la orilla de la mitad a la mitad. Entonces, esto se conoce como enfermedad de Dish, como plato de ISH, que es una enfermedad que ustedes pueden investigar y es una entesopatía. Incidentalmente, aquí tenemos una calcificación de la aorta. Aquí está la bifurcación de las ilíacas, pero no es relevante para este tipo de patología. Viéndolo desde otra manera o desde otro plano, la artrosis, que ya quedamos que son cambios degenerativos, espondiloartrosis, sinónimo de viejosis. Discartrosis es viejosis del disco. Y entonces, ¿qué pasa? En las carillas articulares se empiezan a esclerosar, se disminuye el espacio articular, si comparen este con este, está más chiquito, y se empiezan a producir también osteofitos. Y estos osteofitos protruyen hacia el canal o pueden protruir hacia la salida de las raíces, que se llaman agujeros de conjunción. La tomografía, ya sabemos, demuestra mucho detalle del hueso, pero la resonancia nos da mucho detalle de las partes blandas. Me puede mostrar el músculo lumbares, me puede mostrar las canillas articulares, el líquido que hay en las canillas articulares y cómo esto, que son los ligamentos amarillos, es algo que no comenté en la lámina anterior. Fíjense cómo aquí hay unos ligamentos que se llaman ligamentos flavum. Estos ligamentos también pueden producirse hipertrofia de los mismos y producir un síndrome de canal lumbar estrecho, que es más visible en una resonancia magnética que en una tomografía. Por eso la resonancia rifa para estudio del saco dural. Respecto a los discos, hay otra forma de saber, de estudiar los discos, nada más que es un tanto invasiva, y se llama discografía. Aquí tengo un error. La discografía consiste en la inyección, en la introducción de una aguja al espacio dentro del disco, al núcleo pulposo, inyectando medios de contraste y obteniendo radiografías. Entonces, cuando el núcleo pulposo está íntegro, pues no se sale el medio de contraste. Cuando el medio de contraste se sale, se extravasa, quiere decir que este disco ya está mal. Aquí tenemos una ruptura del anillo pulposo y aquí tenemos otra ruptura del anillo pulposo. Aquí tenemos un disco normal y aquí tenemos ya extravasación del medio de contraste en este disco. Es una discografía. Sin embargo, es un estudio invasivo. La resonancia magnética realmente reúne casi todos los requisitos para hablarnos de la patología en estos casos. Hay que tener en cuenta que el cambio degenerativo, aparte de la pérdida de hidratación, el núcleo pulposo, que es una estructura más dura, tenemos un anillo fibroso, que también es dura, se empieza a desgastar. Y entonces lo primero que sucede con este desgaste es que el disco se empieza a producir un abombamiento. Esto no es una hernia, es un abombamiento. Cuando el anillo empieza a adelgazarse, empieza a progresar y se produce este prolapso, pero hay integridad aún de los ligamentos intervertebrales, interraquídeos. Llega un momento en el que se rompe entonces el anillo fibroso, se sale el núcleo, ya eso sí ya es lo que conocemos como una hernia discal, produciéndose esta extrusión del fragmento discal que puede romperse y migrar. De hecho, puede migrar y esto le conocemos como secuestro. Cuando el núcleo pulposo se rompe y hay defectos de llenado
pueden ser secuestros. Entonces, en una resonancia magnética, en una secuencia de T2 en la que el líquido brilla, tenemos aquí un efecto de compresión sobre una hernia discal que puede ser central, puede ser medio lateral o puede ser lateral. Y de aquí depende el tipo de sintomatología que produzca. Aquí tenemos la vértebra, tenemos las carillas articulares con un poquitito de líquido, con esclerosis. Aquí ya no hay líquido, hay puro tejido óseo, es esto negro. Y en una proyección sagital, que es una de las más fáciles de apreciar, tenemos un disco normal. Los discos tienen que ser blancos y cuando pierden su capacidad de hidratarse se van haciendo oscuros. Esto ya es una manifestación de degeneración discal. Aquí vemos los ligamentos posteriores intervertebrales, están íntegros. Aquí ya hay un abombamiento. Aquí ya hay una protrusión, que puede o no ser sintomática, depende del cuadro clínico del paciente, porque muchos de nosotros podemos traer alguna hernia como esta y no nos da ninguna sintomatología. Por lo tanto, es muy importante correlacionar la imagen con la clínica. Y otro detalle es que no todas las hernias se operan. Depende de una situación ya más compleja que ya les tocará ver cuando lleven trauma. Cuando hay una compresión radicular porque alguno de los agujeros de conjunción se cierra, uno de los tratamientos paliativos o que tratan de mejorar el problema es la aplicación de estas estructuras metálicas que se conocen como espaciadores interespinosos. Lo que pretenden hacer estos espaciadores, que hay de muchos tipos, es ponerlos aquí para aumentar el espacio entre las espinas, o sea, entre las apófisis, y aumentar el espacio del agujero de conjunción para disminuir el grado de compresión radicular. Entonces, cuando vean ustedes en una radiografía una imagen como esta, no es un piercing, o bueno, puede ser un piercing en el ombligo, como one view is no view, nos vamos a la proyección lateral y la vamos a ver que está colocada en este aspecto o esta parte. Este espaciador es parecido a este. Dentro de las instrumentaciones ya que son más invasivas para las columnas inestables, por la espondilolisis o la listesis, etcétera, por la artrosis facetaria que produce mucho desgaste, vienen las fijaciones que pueden ser a nivel lumbar, se hacen fijaciones posteriores con tornillos intrapediculares, transpediculares. Entonces se ponen los tornillos transpediculares, ya se fija otra vez el cuerpo vertebral al arco posterior y se disminuye la inestabilidad. A nivel cervical esto no se puede hacer y las fijaciones se hacen por vía anterior. Es una cirugía de cuello anterior y así es como queda una fijación anterior. Dentro de las patologías de los discos está la infección. Como los discos son muy vascularizados, reciben mucha sangre, mucha vascularidad, los bichos suelen llegar por esta vía y producir inflamación discal. En la fase aguda, no hay las modalidades de imagen no van a decir gran cosa, pero ya cuando hay un proceso que avanza y que destruye las superficies vertebrales, fíjense cómo esta lesión afecta el disco, fíjense cómo ya se disminuyó el volumen de esta vértebra comparado con estas y seguramente este paciente ya va a tener algo de gifosis. La radiografía en estos casos da muy poca información. Puede hacer una sospecha de lesión por aquí, por ejemplo, en este espacio. Vean, comparen esta plataforma vertebral con esta, felicita, el disco se ve bien, el espacio quiere decir se ve bien, y aquí dicen, ah caray, aquí ya tengo problema, porque ya no distingo bien el borde de la plataforma vertebral, está erosionado, está disminuido el espacio, está erosionado el borde aquí también, y estos ya son signos radiológicos de una espondilodisquitis. Aquí tenemos un ataque y aquí tenemos un rezo, en donde podemos ver que ya aparte del acuñamiento y de la gifosis que se está produciendo, ya puede ser que prontamente vaya a producir compresión sobre el canal medular o sobre la médula. Fíjense en la médula, en esta imagen, no es homogénea. Ya nada más nos quedan 10 minutos, ya saben, al terminar, terminamos la clase y la continuamos mañana. Por cierto, les recuerdo que subí una mini presentación con patología de hidrocefalias y patología de la región cerebral. Bueno, fíjense cómo la médula aquí es heterogénea y tiene una estructura de alta intensidad a más señal que viene corriendo en sentido longitudinal, es decir, que hay líquido
Normalmente corre un poquito de líquido por el canal ependimario. Esto es totalmente normal. Pero cuando esta zona, cuando la médula se ve blanca, muy blanca, quiere decir que hay un problema de edema por compresión medular, o sea, una medulopatía. Otras de las patologías que pueden afectar las vértebras son, desde luego, tumores que pueden ser primarios o metastásicos. Y acuérdense que en la radiografía de frente, los ojos que nos ven de la vértebra son los pedículos. Y como vemos esta imagen, tenemos destrucción total de este pedículo que corresponde a la presencia de un tumor óseo. Y cuando hablamos de tumores, como siempre, hablamos de primarios y metastásicos. Creo que sí vamos a poder terminar. Me voy a ir un poco más rápido. La osteoporosis es una entidad que produce disminución de la densidad ósea con destrucción de la arquitectura. Entonces, lo que hay que recordar que hay dos fases: la osteopenia, que es la disminución del calcio sin alteración en la estructura, y la osteoporosis, que es la pérdida de la trabécula ósea. Esto se puede diagnosticar radiológicamente, pero es muy subjetivo. La radiología digital en la actualidad tiende a exacerbar la densidad de la ósea y decir que tiene osteoporosis lo inventamos con toda frecuencia. Entonces, el problema de la osteoporosis es que disminuye la capacidad de soporte del hueso, produciéndose fracturas con mucha frecuencia, que sucede a nivel vertebral y lumbar, a nivel vertebral, perdón, y femoral. El método para diagnosticar la osteoporosis es la densitometría, que es la que mide la densidad ósea. Hay densitometría radiológica y hay densitometría por ultrasonido. Hay densitometrías portátiles que se usan para muñeca o tobillo, que no son adecuadas porque miden nada más la densidad de la muñeca o del tobillo, pero no de las áreas de mayor riesgo, que son la región lumbar y el cuello femoral. Este es el reporte de una densitometría, en el que nos van a reportar valores de la densidad ósea normal, en riesgo de osteopenia y osteoporosis severa. En caso de que tengan osteopenia y osteoporosis, el tratamiento es con calcio para mejorar las condiciones del hueso y evitar fracturas. De esta manera terminamos el estudio de la columna lumbar, perdón, de la columna en toda su extensión, que es la que lleva el soporte del peso, de la gravedad que traemos sobre nuestras cabezas y el peso también tal vez de la responsabilidad. Aquí vemos estas estructuras óseas que cargan este tremendo peso, que se denominan cariátides, y son formas de columnas, como la columna que nos soporta a nosotros mismos. Muy bien, en cualquier chico rato se corta. Si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, creo que habrá unos minutos. También en la osteoporosis se puede, bueno, prevenir con ejercicio, ¿no? Como boxear y el baile del flamenco. Claro, la vascularidad ósea depende del movimiento muscular. Entonces, cualquier actividad muscular favorece la vascularidad ósea. Esto sucede, por ejemplo, que en las fracturas, cuando inmovilizas para que pegue un hueso, el hueso pierde densidad. Entonces, es importante tratar de que el paciente recupere la movilidad lo más pronto posible para que la osteoporosis sea menor. Cualquier tipo de actividad, puede ser flamenco, puede ser caballo dorado, lo que tú quieras. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Nos queda todo claro? Sí. Está claro. Muy bien, fuimos 18, está bastante bien. Y ya saben, chicos, voy a subir la presentación. De esta manera empezamos ya con taller de neuro a colectivo. No se olviden que tengo invitación para que hagan talleres individuales o por parejas, que funcionan muy bien. Ayer hicimos uno muy interesante con América y Diego. Pueden hacerse individuales, no hay problema, para que no les dé pena lo que vayan a decir. Pero aprovechen que tengo tiempo. De otra manera, si estuviéramos trabajando en días habituales, eso es lo que haríamos en Iztacali. Pero si ustedes no tienen la oportunidad o están muy ocupados o whatever, o tienen miedo, miedo, ¿alguien dijo miedo? ¿Mariano? Mariano. ¿No está Mariano? Ah, ok. Bien. Eso lo explica todo. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces a la misma hora por el mismo canal. Que les vaya bien. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.